A usted que está acá en este lugar, sean bienvenidos a la casa del Señor, amén. De igual manera saludamos y bendecimos a los hermanos y hermanas, amigos y amigas que se conectan a través de Facebook Live como a través del canal o a través de cualquier medio de comunicación. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno es exaltar y bendecir el nombre del Señor, porque en Él encontramos quietud y paz para nuestras almas, para nuestras vidas. Muy bien, iglesia amada, vamos a continuar con esta serie que se ha venido hablando durante este mes de septiembre y precisamente basado en el libro de Proverbios, capítulo 6, del verso 16 al verso 19, donde dice la Escritura que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. En esta oportunidad estaremos hablando precisamente bajo el subtema los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentira, basado en el libro de Proverbios, capítulo 6, del verso 18 al verso 19. Los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentira. Dice Proverbios capítulo 6, verso 18 y verso 19. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Y en la segunda parte del verso 18 dice, los pies presurosos para correr al mal. Y en la primera parte del verso 19 de Proverbios capítulo 6 dice, el testigo falso que habla mentira. Y el último viernes se estará hablando precisamente y el que siembra discordia entre hermanos, dice la Escritura. Déjeme decirle, iglesia amada, Dios aborrece todo pecado. Para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande. No hay mentira blanca ni mentira negra. Es mentira o pecado. Pero hay algunos pecados que Él aborrece de manera especial. Precisamente lo que dice Proverbios capítulo 6, del verso 16 en adelante. Y todos los mencionados en esta cita que les hemos dado son dañinos a nuestro prójimo, por lo cual debemos aborrecer también todas las cosas que el Padre Celestial aborrece. Si el Padre Celestial aborrece estas actitudes que muchas veces están en el ser humano, también nosotros como pueblo del Señor, como hijos de Dios, tenemos que aborrecer todas esas cosas porque están precisamente, estas dañan al prójimo, al vecino, al familiar, al pariente, muchas veces que tenemos cerca. Entonces, en primer lugar, estaremos viendo la primera parte, los pies presurosos para correr al mal. Diga conmigo, los pies presurosos para correr al mal. Y dice también la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 4, verso 26 y verso 27, dice lo siguiente: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean, como dice la Escritura, sean rectos. Versículo 27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Dice, aparta tu pie del mal. La palabra del Señor nos instruye a nosotros a examinar el camino por el cual nos estamos conduciendo en la vida. Y nos demanda que debemos apartar nuestros pies del mal. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y es que los pies, cuando habla la Escritura de presurosos, quiere decir que los pies
que son rápidos para hacer el mal son aquellas personas que están habituadas a practicar el mal y no pueden rechazar la oportunidad cuando se presenta de nuevo porque están atados a hacerlo. Hay personas que están tan habituados de repente a la mentira, a querer hacerle dañar al prójimo, a llevar chismes entre los mismos hermanos, a poner en mal al amigo, al vecino. Y la palabra del Señor nos exhorta a nuestras vidas. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 6 en el verso 7. Mire lo que nos habla la palabra del Señor a nosotros. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Escritura. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted y yo sembramos desprecio, ¿qué vamos a cosechar? Vamos a cosechar desprecio. Si usted siembra amor, ¿qué va a recibir? También va a recibir agrado, va a recibir amor. Por eso es importante que reflexionemos lo que dice la palabra del Señor, porque es a nosotros mismos muchas veces que nos engañamos. También la gente que se deleita en llevar a cabo todo tipo de maldad, sabe que lo que hace está mal, pero aún así sigue adelante con ello. Se divierten en hacer el mal y se vuelve una normalidad en su vida. Yo he conocido personas y he escuchado de labios de personas que están tan acostumbrados a hacer al mal que han llegado a decir, antes de ir a hacer un mal nosotros o una pegada, como le dicen, le pedimos permiso a Diosito, dice, pero no sé a qué Dios será que le piden permiso. Le pedimos permiso a Diosito para ir a hacer algo en contra de alguna persona. ¿Sabe por qué? Porque están tan habituadas a hacer el mal que para ellos es una diversión. Se deleitan, dice la palabra, la Escritura. Dice Salmos capítulo 14 del verso 1 al verso 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Versículo 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El mismo Señor Jesucristo, cuando le dijeron, Maestro bueno, ¿cuál fue la palabra que Él expresó para darle honra y gloria al Padre Celestial? El único bueno, dijo, es el Padre Celestial. Todos acá en esta tierra, y si usted se fija también, a un niño pequeño, desde un añito en adelante, nosotros tenemos que enseñarle a hacer lo bueno, porque lo malo ya viene con esa vieja naturaleza. Si usted le dice, no toque ahí, ese niño de repente más rápido va a ir a tocar para ir a ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces hay que instruirlo. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Entonces hay personas que se deleitan tanto en practicar la maldad. Algunos dicen creer en Dios, pero con sus hechos dicen lo contrario. Pero sus hechos niegan los que con sus palabras declaran. Y la misma Escritura dice en el libro del profeta Isaías capítulo 29 en el verso 13. Isaías 29 en el verso 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón, dice, está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Si verdaderamente la humanidad, el hombre o la mujer, toda la sociedad, verdaderamente tuviéramos temor reverente al Señor, hubieran menos homicidios, hubiera menos corrupción, hubiera menos división entre las mismas familias, entre la sociedad, porque con nuestros labios, con nuestra boca, decimos que creemos y que amamos a Dios, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Y es necesario que como pueblo del Señor, que lo que digamos con nuestra boca, con nuestros labios, verdaderamente aprendamos del Señor Jesús. Porque dice la Escritura que en el tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo que Él decía, Él enseñaba con el ejemplo. Eso era lo que hacía el Maestro. También ese es el ejemplo que como hijos de Dios debemos imitar. Debemos seguir sus pisadas. Entonces, si decimos que verdaderamente creemos en el Señor, practiquémoslo entonces en nuestro diario vivir, practiquémoslo en cualquier lugar donde nos encontremos, no solamente cuando estamos en la iglesia, sino en cualquier lugar. Aun cuando posteamos cosas en el Facebook, tienen que ser palabras que verdaderamente edifiquen las demás personas. Porque las demás personas nos están viendo, están observando si verdaderamente lo que profesamos con nuestros labios es una realidad vivida en nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque están muy calladitos. Amén, diga usted. Amén. Tenemos entonces, si creemos en Dios verdaderamente, practiquemos lo que decimos con nuestros labios. Que verdaderamente tengamos una vida que glorifique y que agrade al Señor. También los pies presurosos para correr al mal es que se dejan guiar y dominar por la naturaleza del pecado, por la naturaleza de la maldad. Vayamos a Salmos capítulo 36 del verso 1 al verso 4. Salmos capítulo 36, verso 1 y verso al 4 dice lo siguiente: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos. De su iniquidad no será hallada y aborrecida. Versículo 3 dice: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal, dice, no aborrece. Entonces están inclinados así. Usted puede ir a leer detenidamente lo que dice Romanos capítulo 1 del verso 24 en adelante, cuando habla la Escritura que por eso dice Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí habla un sinnúmero de cosas, aquellas personas que están presurosos para correr al mal. ¿Qué podemos entonces reflexionar de este primer punto de los pies presurosos para correr al mal? La Biblia manifiesta que hay consecuencias de tener de aquellas personas que tienen pies presurosos para correr al mal. Significa caer en la trampa del pecado. Significa también alejarse de Dios y alejarse de sus mandamientos. Y además de eso, sufrir las consecuencias de las malas decisiones que toman ese tipo de personas. ¿Cuál es el consejo de la palabra para cada uno de nosotros? En primer lugar, el consejo de Salomón es evitar de participar o andar en camino de maldad. Eso fue lo que aconsejó Salomón. Dice Proverbios capítulo 1,
verso 15 y verso 16, que le voy a pedir que lo lea conmigo. Proverbios capítulo 1, verso 15 y verso 16 a la cuenta de 2. 1, 2. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Y van, dice, ¿a dónde van? Dice la Escritura, y van presurosos a derramar sangre. La vez pasada, creo que hace como unos 15, 20 días, nos dimos cuenta de un suceso, un hecho que sucedió por acá cerca, por un choque de vehículos. La gente anda alterada. Y yo reflexionaba precisamente ese día. Y a mí me sucedió algo similar. Venía bajando allá por donde está Casa Alianza para salir a la calle del Río. Y observé que no había carro ni moto, no venían. Y me crucé. Cuando acuerda, la motorizada seguro venía tan rápido y me está pitando. Y cuando acuerda, va a la par mía y me dice, hey, vos, tal por cual, me dice. Pero había visto la noticia. Tranquilo, Norman, tranquilo. Porque imagínese, necesitamos tener la paz del Señor al andar en la calle, manejando, porque hay personas que andan desorientadas. Por eso tenemos que tener cuidado y siempre la cobertura de papá, que siempre está con cada uno de nosotros. Él es nuestro guardador y nos guarda de todo peligro, nos guarda de cualquier situación. También el apóstol Pablo nos exhorta a practicar el bien y a ser pacificadores. Diga conmigo, pacificadores. A eso nos exhorta el apóstol Pablo. Dice Primera de Corintios capítulo 15 en el verso 33, dice lo siguiente: no erréis. Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Y por ahí dicen refranes populares, dice por ahí, el que anda con lobos, dice, a aullar aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿A dónde va Vicente? Dice, a dónde va toda la gente. Entonces también tenemos que tener cuidado con qué personas nos relacionamos. Yo no le digo porque al Señor lo criticaban cuando llegó a la casa de quién, de Zaqueo, y le empezaron a decir, mire que llega a la casa de pecadores. Pero sabe, el Señor llegaba con un propósito, llegaba para dar salvación a los necesitados, a los que estaban perdidos. Yo no le digo que no tenga amigos. Yo tengo amigos que son inconversos, pero uno tiene que marcar la diferencia y testificar que verdaderamente Cristo Jesús ha hecho algo nuevo en nuestras vidas. En segundo lugar, otra cosa que el Señor aborrece es el testigo falso que habla mentiras. Aquí no habemos, ¿verdad? No es ni como el chavo se me chispoteó, no va. Entonces tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros. El testigo falso que habla mentira, y ese es el 9º mandamiento, habla la palabra, que es el 9º mandamiento. Dice Éxodo capítulo 20 en el verso 16. Éxodo 20, 16 dice, no hablarás contra tu prójimo, dice, falso testimonio. Léalo conmigo, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Tenemos entonces que reflexionar en ese sentido. Un testigo falso es uno que se para y jura delante de otros que algo falso es verdad, especialmente con la intención de dañar a alguien o arruinar la reputación de alguien. En la esfera legal esto se llama perjurio, lo cual también es castigado por la ley. Si ustedes se fijan, de repente cuando algún testigo se va a parar frente al estrado ante el juez, le dicen, levante su mano derecha
y le ponen la escritura ahí o la ley y le dicen, jura solamente decir la verdad y nada más que la verdad. Entonces hay personas que se prestan para eso, de ir a prestar a un juicio falso juramento, de ser un testigo falso, y no debe de ser así. Se debe entonces tener muy en claro o tener en claro que hay un padre de mentira, el cual es Satanás. El padre de la mentira, dice la Escritura, es Satanás. Y todo aquel que está habituado o que es falso o que practica la mentira, por consiguiente, si Satanás es el padre de la mentira, quiere decir también que Satanás tiene hijos que también practican la mentira. Y se lo voy a corroborar con la Escritura en San Juan capítulo 8, en el verso 44, que dice lo siguiente: y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla. ¿Por qué dice? Porque es mentiroso, dice, y padre de mentira. ¿Cuántos debemos aborrecer entonces la mentira? Amén, diga usted con convicción. Yo también digo amén. ¿Verdad? Si se ha habituado, y muchas veces hay pequeñas zorras en nosotros. Tenemos que despojarnos de cualquier situación, de tener falsedad en nosotros, de ser mentirosos. Eso no es el lenguaje de los hijos de Dios. Eso no debe de ser una práctica de los hijos de Dios. La Biblia dice que todo lo oculto también sale a luz. Proverbios capítulo 19 en el verso 5 dice: el testigo falso no quedará, dice, sin castigo. Y el que habla mentira, dice, ¿qué pasa? Dice, no escapará, no habrá escapatoria. Todo lo oculto. Y sabe, una persona que comienza con una mentira, para tapar esa mentira, tiene que seguir mintiendo. Así como el rey David en aquel momento. El rey David, cuando dice la Escritura que era tiempo de ir a la guerra, se quedó relajado en el palacio y salió a ver, dice, por el terrado, y miró a una mujer allá que se estaba bañando, y ahí empezó toda la trama, y por eso le falló al Señor. Todo lo oculto sale a la luz. Cualquier práctica, cualquier situación que usted y yo creamos que le estamos haciendo en secreto y que nadie se va a dar cuenta, el momento menos esperado, Dios va a sacar a luz. ¿Sabe por qué? Porque nos ama a nosotros, ama nuestras vidas. También dice Lucas capítulo 8 en el verso 17. San Lucas 8:17 dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser, dice, conocido y de salir a luz. El falso testigo no quedará impune, y el que exhala mentira, dice, no escapará. También un falso testigo que miente y difunde la discordia entre hermanos, como puede ser también en una familia, en una iglesia o dentro de un grupo, afloja su lengua y derrama mentiras, representa la progresión del mal, que es su forma completa. Leamos Éxodo capítulo 23, verso 1 y verso 2. Éxodo capítulo 23, verso 1 y verso 2, que dice lo siguiente: no admitirás falso rumor, no te, dice, concertarás con el impío,
para ser testigo falso. En otras palabras, no te vas a poner de acuerdo, dice, con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer el mal. Por eso decía, ¿dónde va toda la gente? ¿Dónde va Vicente? Porque dice aquí, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los demás, dice, a los más, para hacer agravios. Y los últimos dos incisos en relación al testigo falso que habla mentira. Una lengua mentirosa es siempre detestable para Dios. Una lengua mentirosa es siempre detestable para Dios. San Mateo, capítulo 28, del verso 12 al verso 15, dice la Escritura. Imagínese acá el acontecimiento que está pasando. Fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Fue sepultado ya cuando Él resucita. Mire lo que sucede, lo que vamos a leer aquí. Unos del concilio, del consejo, dice, se pusieron de acuerdo y les ofrecieron dinero a los soldados. ¿Para qué? Dijeron, miren, nosotros estábamos dormidos y en lo que estábamos dormidos vinieron los discípulos del Señor y se llevaron el cuerpo. Y mire lo que dice acá la Escritura, Mateo 28 del 12 al 15. Dice lo siguiente: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron, dice, un poquito, dice, mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros, como dice, dormidos. Versículo 14. Y si esto, dice, lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Versículo 15 dice, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos, dice, hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque todo lo oculto sale a la luz. Un testigo falso, ellos empezaron a decir, no, vinieron sus discípulos y se lo hurtaron, se lo llevaron. En realidad no resucitó. Eso es lo que quería tapar en aquel tiempo el concilio. Y en último lugar, los falsos testigos serán sometidos a juicio. Dios no tolera los que tienen doble moral. Oiga bien, Dios no tolera los que tienen doble moral. Aquellos que de repente, de frente, le están sonriendo, pero a sus espaldas está sucediendo otra cosa. Dios no tolera ese tipo de personas. Tenemos entonces, si estamos fallando en alguna situación de esas, volvernos al Señor, reconocer que fallamos y vamos a recibir entonces el perdón de Dios para nuestras vidas. Salmos capítulo 101 del verso 5 al verso 8 dice la Escritura: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré, dice, al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Pero mire lo que dice el verso 6: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Dice, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección que pasa, dice, este me servirá. Verso 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra,
para exterminar de la ciudad de Jehová, dice, a todos los que hagan iniquidad. Mire la sentencia que habla la Escritura, que habla la palabra para aquel que es testigo falso. ¿Qué podemos entonces reflexionar a esto del testigo falso que habla mentira? Dar falso testimonio, que hoy en día llamamos perjurio en nuestro sistema jurídico, es una distorsión de la verdad que conduce a una perversión de la justicia que inevitablemente hace que el culpable sea declarado inocente y el inocente sea declarado culpable. En nuestro sistema de justicia nos quedamos sorprendidos hay veces que muchas personas que han cometido delitos salen limpios, salen libres. Y aquel que lastimosamente está preso por una gallina, le ponen hasta 10 años de cárcel. Eso es lo que sucede en el sistema de justicia, tal vez por personas que se prestan a ser testigos falsos. Mire lo que dice Levítico capítulo 19 en el verso 12, y también vamos a leer del verso 15 al verso 17. Dice Levítico 19:12: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando, dice, así el nombre de tu Dios. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Verso 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ve lo que dice, iglesia amada, la Escritura, y usted también que nos ve y que nos escucha. Hay sentencia, hay consecuencias para aquel que se presta como testigo falso, como también para aquel que imparte justicia favoreciendo a determinada persona. Dios es un Dios de justicia y Él lo ve todo. Entonces, iglesia amada, ¿qué podemos concluir en relación a este tema? Los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentiras. Por tanto, ningún hijo de Dios participe de la maldad. Somos hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay acá? Levante su mano. Somos hijos de luz, portadores de su gracia. Debemos guardar nuestra boca de hablar con engaño. Cuando hablemos debemos ser honestos con nuestras palabras, no creando contienda unos con otros, sino testificando de lo que es justo y de lo que es verdadero, siendo edificadores en todo lo que digamos y no desear ningún daño contra nuestro prójimo. ¿Ama usted a la persona que tiene a su lado? Si es su pariente, mejor va. Pero voltea a ver a su otro lado, ama a la otra persona. Pues Dios nos ha mandado a amar, a edificar, a bendecir. Amén, pueblo del Señor. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en esta hora. Gracias por tu santa y bendita palabra. En esta hora, Señor, ayúdanos como tus hijos, como tu pueblo, Señor, si en algún momento hemos pecado,
hemos fallado, queriendo, Padre, o teniendo mal pensamiento, malas intenciones contra alguna persona, contra algún pariente. Padre, ayúdanos a alejarnos de estas cosas que tú detestas, que no te agradan, Señor. De estas 6 cosas y aún 7 que abomina tu alma, sino más bien ser, Padre, portadores de paz. Padre, que en vez de maldecir, estemos dispuestos a bendecir. Que levantemos a aquel que está caído. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a librarnos de aquellas pequeñas zorras, de aquellas pequeñas cosas que de repente se anteponen o Padre, están en nosotros y no dejan el fluir de tu presencia para ser un testimonio vivo, para ser personas creíbles en la familia, en la sociedad o en cualquier lugar donde nos desenvolvamos. Padre, en esta hora renunciamos a toda situación, oh Dios mío, en nuestra vida. Glorifícate y ayúdanos, Padre, a ser hombres y mujeres temerosos tuyos, que te aman en lo público, pero también que te aman en lo más privado, donde nadie nos ve, donde solo tus ojos están con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, glorifícate en esta noche, en esta hora, y recibe, Padre, toda honra, toda gloria y toda exaltación en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice: amén y amén. Dios le